Discípulos de Jesús. En todos los tiempos, hasta nuestros días, multitudes acuden a escuchar a Jesús. Pero realmente son pocos los que verdaderamente son discípulos de Jesús. Dice Jesús, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. A Jesús acudía mucha gente a escucharlo, porque veían los milagros que él hacía. A los ciegos daba vista, a los sordos los hacía oír, a los mudos hablar, a los paralíticos los hacía caminar, a los muertos resucitaba, etc. A estas multitudes que acudían a escucharlo, él les hablaba por medio de parábolas. Les decía: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Él finalizaba diciendo: los que tienen oídos, oigan. Mateo capítulo 13, del 3 al 9. Así hablaba el Señor Jesús a esas grandes multitudes que acudían a escucharlo. Pero de en medio de esas multitudes había unos pocos llamados discípulos, más cercanos a Jesús, más dispuestos a entender, más dispuestos a seguirle, más dispuestos a obedecerle y más dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Cuando aquellas multitudes se retiraban, ellos se acercaban a Jesús y le preguntaban a solas. Le dijeron: ¿por qué les hablas a la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Mateo capítulo 13, del 10 al 17. Los discípulos de Cristo realmente aprecian a Jesús, aprecian sus palabras y se esfuerzan por entender. Escuchan las mismas parábolas que Jesús habla a las grandes multitudes. Sin embargo, a solas le preguntan y Jesús les dice lo secreto de la enseñanza de esas parábolas. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador, les decía. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes.
cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupa demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no los deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Mateo capítulo 13, del 18 al 23. Los discípulos de Jesús muestran una fidelidad extraordinaria a Jesús, pues Él ha ganado su confianza. En una ocasión, Jesús les dijo a esas multitudes que los seguían porque veían sus grandes milagros: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan capítulo 6, versículos 35. También les dijo: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 38. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Juan capítulo 6, versículos 41 y 42. Las parábolas que habla Jesús ilustran la verdad de las cosas que no podemos ver ni entender, porque son realidades espirituales. Cuestionar la palabra de Dios porque no concuerda con nuestra visión es porque conocemos en parte, pero ignoramos la mayor parte. Jesús les volvió a decir: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: ¿cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Juan capítulo 6, del 51 al 57. Una parábola de Jesús que alguien no alcanza a entender o que le está entendiendo mal es como un cáncer que va creciendo en la fe de tal persona hasta el punto de hacer morir esa fe. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Juan capítulo 6, versículo 60. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Juan capítulo 6, versículos 66. Sin embargo, los verdaderos discípulos de Jesús permanecen, son pacientes y perseveran hasta entender. Cuando a Jesús lo dejaron la mayoría, les preguntó a sus discípulos que habían quedado: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan capítulo 6, del 67 al 69. Los verdaderos discípulos de Jesús tienen toda su confianza en Él y permanecen fieles hasta el final.